En este video se hablará sobre el comentario del presidente de Colombia, Iván Duque, en el que se refirió a la religión católica en específico en repetidas ocasiones, y le encomendó el país a la Virgen de Chiquinquirá, tema que nos parece se puede abrir a discusión, debido a que en la Carta Magna de 1991 dicta que Colombia es un Estado laico. Entonces, nos gustaría decir por qué a nosotros este comentario no nos pareció adecuado, trayendo a ocasión la Constitución. El primer comentario se da el 4 de julio del 2020, en el que el presidente da un anuncio general televisivo, en el que sí habla sobre la libertad de culto, enfatizándose él como católico, y aunque habla del respeto hacia los credos, se refiere de manera especial a la Iglesia, como si el resto de credos no le interesaran, solo habiéndolos nombrado anteriormente por mera obligación. El segundo comentario que da Duque es el 16 de marzo de este mismo año, en el que le encomienda el país a la Virgen de Chiquinquirá, sin tener en cuenta que según la Constitución, este es un Estado laico y no se debe mostrar preferencia de credo, cosa que hizo él esta fecha. Libertad de culto en Colombia. En lo que se refiere a la libertad de culto en el Estado colombiano, este es un derecho a la Constitución de 1991. Todo colombiano puede expresar su credo liberalmente al encontrarse en un país laico. Aunque esta libertad de culto puede tener preferencias en el pueblo, debido a la historia detrás de cada individuo y en sí del país en el que nos encontramos, para entender el porqué de las palabras del presidente tenemos que volver a la historia, como Arias afirma en su tesis doctoral. La Iglesia Católica colombiana ha defendido a lo largo de la historia del país un sistema social en el que la religión ejerce una influencia de primer orden. Esto se ve en cada una de las instituciones del país, tanto la escuela como la política. Aunque desde el siglo XIX el proyecto laicista empezó a tomar forma teniendo como influencia los ideales europeos, aunque en Colombia este intento de laización solo llevó a un conflicto de cuestión religiosa entre el clero y el liberalismo. Tiempo después la hegemonía conservadora se encargaría de devolver el poder a la Iglesia, y solo sería hasta finales del siglo XX que el Estado colombiano se desliga de la Iglesia católica con el artículo 19 de la Constitución de 1991. Relación con la Constitución. En cuanto a lo que se refiere la relación con la Constitución de 1991, está en el artículo 19, el cual entró en vigor en julio de 1991, dice así: toda persona tiene el derecho de profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley, artículo que nos hace un país laico, un país en el que una idea religiosa no debería imperar sobre la otra, sino que deberían tratarse todas por igual. Este artículo se da por el proceso en el que el Estado colombiano se reconoce como laico, teniendo un gran bagaje histórico en sus luchas pasadas. Para poder cambiar la constitucionalidad del país, la Carta Magna pasó por muchos cambios, dándose acontecimientos tan importantes como el Frente Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente o el surgimiento de guerrillas en el país. Para llevar la libertad de credo, el Estado colombiano tuvo que liberarse de la ya exclusividad de la Iglesia Católica y separarse de la herencia española, teniendo una gran importancia el ideario liberal y conservador, hecho que propició que Colombia se convirtiera en un Estado social democrático, de derecho, para ser más incluyente en todos los ámbitos políticos y culturales del país, dando así una neutralidad en la materia religiosa, neutralidad que no se ve en las declaraciones del presidente, ya que encomienda al país a una sola religión, no teniendo en cuenta el resto. Pero, ¿en verdad somos un Estado laico? Según autores como Arias, el Estado colombiano no ha logrado en los umbrales del siglo XXI afirmar su libertad de culto desde lo que afirma la Constitución, ya que la influencia religiosa que tiene el país sigue en vigencia. En conclusión, a pesar de que Colombia sea regido como un Estado laico según la Constitución, existen personas fanáticas a sus creencias como el presidente de la República, el cual en sus discursos se ve un favoritismo a una religión sin ser neutral, que es lo que debería ser, siendo un pensamiento que se ha heredado desde la colonia, en donde el catolicismo siempre ha estado muy cercano al poder. Nosotros invitamos a tratar de ser neutrales respecto al pensamiento religioso, es decir, no prohibir su profesión, pero sí ser prudente con nuestra religión en caso tal de que se tenga un cargo importante como el del presidente, en donde ciertos discursos religiosos pueden ofender a otras personas.